Muy bien, continuando con la fisiopatología de los trastornos pleurales, el siguiente tema que revisaremos será neumotórax. Nuevamente, soy la doctora Graciela Córdoba y les doy la bienvenida a este tema. Pues bien, normalmente la cavidad pleural carece de aire y contiene solo una delgada capa de líquido, como habíamos comentado en el capítulo previo. La entrada de aire en esta cavidad se denomina neumotórax. El neumotórax lleva al colapso parcial o total del pulmón afectado y puede producirse sin una causa obvia de lesión, a lo que vamos a denominar neumotórax espontáneo, o como resultado de la lesión directa del tórax o de las vías aéreas principales, a lo que denominaremos neumotórax traumático. El neumotórax, atención, se define como una entidad potencialmente mortal de presión excesiva en la cavidad pleural que tiene repercusiones muy particulares. Bueno, entonces acá podemos ver esta presencia de aire en el espacio pleural con pérdida de la presión negativa intrapleural que va a causar el colapso, ya sea parcial o completo, como en este caso, del pulmón. El aire puede entrar en la cavidad pleural proveniente de ya sea el parénquima pulmonar mismo, el árbol traqueobronquial, el esófago, los órganos intraabdominales, heridas penetrantes de la pared torácica y en ocasiones por una combinación de las diferentes. Bueno, vamos a clasificar al neumotórax como espontáneo y traumático. A su vez, el neumotórax espontáneo puede ser primario cuando no se identifica una patología de base y secundario cuando tiene una patología de base identificada, ya sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, neoplasia pulmonar o una causa infecciosa. Y en este otro lado podemos ver el neumotórax de tipo traumático, que puede ser cerrado penetrante o puede ser iatrogénico por la colocación de accesos vasculares, toracocentesis o biopsia. Los cambios fisiopatológicos del neumotórax van a depender de la cantidad de aire presente dentro de la cavidad pleural y del estado de la función cardiopulmonar que dejan. El aire acumulado en la cavidad pleural produce compresión del pulmón al hacerse positiva la presión intrapleural, comprometiendo el intercambio gaseoso. Si la magnitud del neumotórax y su presión es alta, se puede llegar al colapso pulmonar total, con desplazamiento del mediastino contralateralmente. Y eso, por supuesto, va a tener repercusiones cardiovasculares importantes. Bueno, entonces dijimos, se clasifica en espontáneo primario secundario y puede ser adquirido, ya sea iatrogénico o de tipo traumático. ¿De acuerdo? Cualquiera sea la causa, va a ingresar aire en el espacio pleural con la pérdida de la presión negativa intrapleural y el neumotórax espontáneo se debe a la ruptura de una vesícula o ampolla llena de aire en la superficie del pulmón. Esta ruptura permite que el aire atmosférico de las vías respiratorias entre a la cavidad pleural. Ocurre en individuos por demás sanos, sin enfermedades pulmonares conocidas. Afecta sobre todo a pacientes jóvenes de entre 20 y 40 años de edad y es más frecuente en varones, con una relación 6:1 hombres-mujeres. Hombres altos, delgados y que tienen antecedentes de consumo de cigarrillo. A estas pequeñas bulas subpleurales apicales denominadas bleps, al romperse, ocasionan la salida de aire desde el pulmón hacia la cavidad pleural y el mecanismo de formación de estos bleps o ampollas y los factores que precipitan su rotura no son del todo bien conocidos. Bueno, vamos a hablar del espontáneo secundario, que dijimos que tiene una enfermedad conocida con una patología pulmonar previa, personas de mayor edad.
pacientes con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva tipo enfisema, fibrosis quística o asma bronquial, pacientes con antecedentes de infecciones tipo tuberculosis pulmonar, neumonías, necrotizantes por neumocistis carini, infecciones fúngicas, enfermedades pulmonares intersticiales tipo sarcoidosis, fibrosis pulmonar, histiocytosis X y linfangioliomatosis. Tenemos también las enfermedades del tejido conectivo, ¿sí? Como son la artritis reumatoidea. Tenemos, por otro lado, la espondilitis anquilosante, polimiositis, dermatomiositis, esclerodermia, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, las enfermedades neoplásicas, cáncer de pulmón o metástasis tipo sarcoma a pulmón y otras causas como son el infarto pulmonar, inhalación de cocaína o marihuana, pentamidina aerosolizada y la endometriosis torácica que va a generar un neumotórax que se conoce como neumotórax de tipo catamenial. En estos pacientes el neumotórax se debe a la rotura de bulas intrapulmonares y debido a que su reserva funcional ya está muy limitada, la repercusión clínica puede ser muy grave y debe ser tomada en cuenta. Bueno, ¿a qué denominamos neumotórax catamenial? Es una entidad rara que se caracteriza por la aparición de aire en el espacio pleural durante la menstruación. Se presenta y tiene manifestaciones clínicas variadas que se asocian a una patología de base de endometriosis. Su diagnóstico se establece frecuentemente por las manifestaciones clínicas y afecta, por supuesto, a las mujeres únicamente en la tercera o cuarta décadas de la vida. Se originan por defectos congénitos del diafragma, por implantes endometriósicos que llegan a través de los vasos venosos al parénquima pulmonar y el broncoespasmo producido por la prostaglandina F2 que causaría una lesión alveolar. Cuando aparecen son de pequeño tamaño y normalmente se ubican en el lado derecho. Entonces, el neumotórax catamenial se relaciona con el ciclo menstrual, con la aparición de aire en el espacio pleural y va a afectar a mujeres, por supuesto. El neumotórax adquirido, que puede ser iatrogénico, se produce como consecuencia de la realización de procedimientos invasivos torácicos, como vemos acá, una broncoscopía. También es una complicación de procedimientos invasivos que involucren las maniobras a nivel del cuello o el abdomen, por ejemplo, la biopsia hepática. La toracocentesis, por otro lado, la biopsia pulmonar transbronquial, la biopsia pleural, el lavado broncoalveolar, la punción pulmonar transtorácica, la cateterización de la vena subclavia central, procedimientos invasivos que van a involucrar el cuello o el abdomen, van a tener el riesgo de producir iatrogénicamente un neumotórax de tipo adquirido. ¿Sí? También se puede producir un neumotórax por barotrauma como complicación común de la ventilación mecánica, ¿sí? Y este barotrauma va a generar una rotura de alvéolos por esta sobreexpansión pulmonar con una salida del aire alveolar hacia el mediastino, un neumomediastino, un enfisema subcutáneo y un neumotórax. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando utilizamos sin tomar precaución en las medidas correctas de acuerdo a kilo, peso y superficie corporal del paciente de presión telespiratoria o presión al final de la expiración positiva muy alta y volúmenes corrientes mucho más elevados que los que corresponden. Hablamos de neumotórax traumáticos que se producen como consecuencias de un traumatismo torácico, ya sea abierto o cerrado, y cuando es abierto es consecuencia de una herida penetrante a nivel del tórax que pone en comunicación el espacio pleural y la atmósfera exterior, permitiendo la entrada de aire atmosférico y a su vez suele lesionar también el pulmón con salida del aire alveolar. El neumotórax traumático cerrado, por otro lado, está causado habitualmente por una fractura costal con rotura bronquial o lesión esofágica. Las costillas fracturadas o dislocadas que penetran la pleura son la causa más frecuente de neumotórax cerrado. Es posible que el
hemitórax acompañe esta lesión, que el hemotórax acompañe a esta lesión, y también puede existir una fractura de tráquea o de bronquios mayores y también de la ruptura esofágica. El neumotórax traumático abierto se va a originar por una herida penetrante en el tórax que va a comunicar el espacio pleural y el exterior, como dijimos. Y como vemos acá, ¿y cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a presentar, cuál va a ser la fisiopatología de este neumotórax abierto? Pues bueno, las grandes lesiones de la pared torácica que quedan abiertas pueden causar este tipo de neumotórax abierto, que también lo vamos a conocer como una herida torácica succionante. El equilibrio entre la presión intratorácica y la presión atmosférica se genera de manera inmediata. Dado que el aire tiende a seguir el camino de menor resistencia, cuando la apertura en la pared torácica es aproximadamente 2/3 del diámetro de la tráquea o mayor, con cada inspiración el aire tiende a pasar preferentemente a través de la lesión, ¿sí? De la lesión a nivel del tórax. Por esta razón se dificulta una ventilación efectiva, lo que provoca hipoxia e hipercapnia. El neumotórax abierto es encontrado y tratado comúnmente por personal prehospitalario. Y los signos clínicos y síntomas son dolor, dificultad para respirar, taquipnea, ruidos respiratorios disminuidos del lado afectado y movimientos ruidosos del aire a través de la lesión de la pared torácica. Enseguida veremos cómo se realiza un manejo adecuado y un tratamiento. Luego tenemos una complicación aún más seria como es el neumotórax hipertensivo, que va a ocurrir cuando la presión intrapleural excede la presión atmosférica. La lesión del tórax o estructuras respiratorias va a permitir que el aire entre al espacio pleural, pero no salga de él. Y este rápido incremento de la presión intratorácica va a causar atelectasias y compresión a nivel de grandes venas, sobre todo la vena cava. Aquí vemos en estas radiografías lo que ocurre durante la evolución de este neumotórax hipertensivo. Y como dijimos, que se va a producir cuando se va a filtrar aire a través de una válvula unidireccional desde el pulmón o a través de la pared torácica. El aire es forzado al espacio pleural sin tener vía de escape. Entra pero no logra salir, colapsando eventualmente el pulmón afectado. El mediastino entonces es desplazado hacia el lado opuesto del neumotórax, disminuyendo el retorno venoso y comprimiendo el pulmón contralateral. Si es que no se resuelve de manera inmediata, lo que sobreviene es un estado de shock que se clasifica como shock de tipo obstructivo, que es el resultado de una marcada disminución del retorno venoso, la que causa una reducción en el gasto cardíaco. ¿Cuál es la principal causa de neumotórax hipertensivo? Bueno, aunque no lo crean, la ventilación mecánica con presión positiva en pacientes que tienen antecedente de lesión pleural visceral. Pacientes que tienen antecedente de trauma, que llegan a la sala de emergencia, son intubados y sometidos a ventilación mecánica a presión positiva. Entonces, el neumotórax hipertensivo también puede complicar a un neumotórax simple posterior a un trauma penetrante o contuso en el cual la lesión del parénquima pleural no sella, o después de varios intentos de inserción del catéter subclavio yugular interno también durante procedimientos o maniobras de monitorización del paciente. Entonces, a veces, las anomalías traumáticas de la pared torácica pueden causar un neumotórax hipertensivo cuando se colocan apósitos oclusivos cerrando los 4 lados de la lesión torácica. Y ese es un mecanismo de válvula por un colgajo. Es decir, que si se cierran los 4 lados, como les voy a mostrar enseguida, vamos a generar iatrogénicamente un neumotórax hipertensivo. Raramente un neumotórax hipertensivo, y esto quiero que lo sepan, ocurre muy rara vez por fracturas vertebrales torácicas desplazadas. ¿Sí? El neumotórax hipertensivo es un diagnóstico clínico que refleja aire bajo presión
en el espacio pleural afectado. Jamás debe retrasarse el tratamiento para obtener la confirmación radiológica. Hoy vamos a aprender a identificar clínicamente cómo reconocer a estos pacientes. Y bueno, la clasificación en grados de neumotórax son pequeños, aquellos que ocupan menos del 10% del espacio de la cavidad pleural, mediano entre 10 a 60%, mayor del 60% se considera grande. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas con frecuencia comunes son taquipnea extrema, disnea, dolor torácico agudo, dificultad respiratoria, taquicardia, puede existir diaforesis, cianosis, palidez, asimetría de los movimientos respiratorios. Otro tipo de manifestaciones van a ser hipotensión, palidez, taquicardia y enfisema subcutáneo. ¿Sí? Entonces aquí en el neumotórax atención propiamente dicho vamos a encontrar dificultad respiratoria, signos de shock, de hipoperfusión, piel pálida, fría, asociada a taquicardia, trastornos del sensorio, son shock hasta que no se demuestre lo contrario. Venas del cuello distendidas, distensión yugular, ruidos respiratorios ausentes, hiperresonancia de la caja torácica, hemitórax elevado, cianosis, descompresión. En estos casos se debe hacer un tratamiento inmediato para resolver esta urgencia. No esperar una confirmación radiológica, el diagnóstico es clínico. Porque ¿cuáles serían las consecuencias fisiopatológicas de las lesiones torácicas? Hipoxia, hipoventilación, acidosis inicialmente respiratoria, luego metabólica, hipoperfusión tisular. Y este manejo realmente es una urgencia que debe resolverse en la revisión primaria de los pacientes en el momento en que se identifican las lesiones. Drenaje de tórax inminente. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas durante la inspección? Al examen físico vamos a encontrar asimetría torácica con abombamiento del lado afectado, disminución de la excursión respiratoria en el lado afectado, ensanchamiento de los espacios intercostales y movimientos respiratorios. A la palpación vamos a sentir, ¿sí? Disminución de las vibraciones vocales con una expansibilidad torácica disminuida, latido o choque de punta desviado hacia el lado sano y tráquea desviada. A la percusión vamos a encontrar hipersonoridad o hipertimpanismo con timpanismo en el área hepática en el neumotórax derecho y timpanismo en el área cardíaca en el neumotórax. A la auscultación vamos a encontrar disminución o abolición del murmullo vesicular con silencio respiratorio dependiendo del nivel, por supuesto, del colapso, ya sea parcial o total del pulmón. A la radiografía de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Primero debemos tratar de identificar la línea pleural visceral. ¿Sí? Podemos ver acá. Con una zona radiolúcida, ausencia de la trama vascular en ese espacio y visualización en lo posible del muñón pulmonar. Aquí. ¿Cuáles van a ser los parámetros para valorar un neumotórax hipertensivo? Bueno, desplazamiento del mediastino, como vemos acá, hacia el lado contralateral del neumotórax. Punto 1. Aumento de los espacios intercostales. Ensanchamiento de los espacios intercostales, colapso pulmonar y descenso del hemidiafragma del lado afectado. El neumotórax hipertensivo requiere descompresión inmediata y puede ser tratado inicialmente insertando rápidamente un venocat, un catéter venoso grueso sobre una aguja en el espacio pleural. Debido a lo variado del grosor de la pared torácica, el catéter puede tener ciertas torceduras y otras complicaciones técnicas o anatómicas. Entonces, la descompresión con aguja no siempre puede resultar exitosa.
Pues entonces en estos casos se debe realizar la toracostomía con el dedo en un abordaje alternativo. El grosor de la pared torácica influye en la probabilidad de tener éxito en la descompresión con aguja. La evidencia sugiere que un catéter con aguja de 5 centímetros va a llegar satisfactoriamente al espacio pleural en más del 50% de las veces, mientras que un catéter de 8 centímetros con aguja llegará al espacio pleural más del 90% de las veces. También se ha demostrado que la colocación de un catéter con aguja en la escena en la cara anterior de la pared torácica por paramédicos fue demasiado medial en el 44% de los pacientes, y la evidencia reciente apoya colocar un catéter grueso con aguja en el quinto espacio intercostal apenas medial a la línea medioaxilar. Sin embargo, aún con un catéter con aguja del tamaño apropiado, la maniobra puede no ser siempre exitosa. Una descompresión exitosa con aguja convierte un neumotórax hipertensivo en un neumotórax simple. Sin embargo, existe la posibilidad de un neumotórax subsecuente como resultado de estas maniobras, por lo que es necesaria una revaloración del paciente en forma continua. La toracostomía con un tubo es obligatoria después de la descompresión del tórax con aguja o con el dedo. ¿De acuerdo? No todo termina con la punción y la toracocentesis. Para el tratamiento inicial de un neumotórax abierto, debemos cerrar rápidamente la anomalía con un apósito oclusivo estéril suficientemente grande para cubrir los bordes de la herida. Cualquier vendaje oclusivo puede ser utilizado como una medida temporal para continuar con una evaluación rápida. Debemos fijar el apósito en 3 de los 4 lados. ¿Sí? No cerrar los 4 lados. Esto es muy importante para permitir un efecto de válvula unidireccional. Cuando el paciente inspira, el apósito ocluye la anomalía impidiendo la entrada de aire. Y durante la expiración, el lado abierto del apósito permite la salida de aire desde el espacio pleural. El cierre con cinta de los 4 bordes del apósito puede causar la acumulación de aire en la cavidad torácica, provocando un neumotórax a tensión, a menos que se haya colocado antes un drenaje pleural, por supuesto. Se debe colocar un tubo torácico alejado del sitio de la herida lo antes posible. Se suele requerir posteriormente la reparación quirúrgica de la herida. ¿Listo? Este es el tratamiento entonces definitivo. Muchas gracias por su atención. Espero haber cubierto las expectativas y los objetivos de aprendizaje para la clase de hoy y revisaremos los casos clínicos correspondientes la siguiente semana durante la práctica. Muchísimas gracias.